Buenos días, soy la alumna Hilda Natalia Castellanos Mesa y el día de hoy vamos a realizar un video de simulación que respecta al tema de cáncer testicular. Primero, para ingresar a este tema tendríamos que definir algunas cosas. Por ejemplo, ¿en quiénes podríamos tener esa posibilidad? ¿En quiénes está aumentada esa probabilidad? En aquellas personas, por ejemplo, que están entre las edades entre los 20 a los 34, 35 años, en pacientes en las que son de raza blanca, ¿sí? También en pacientes, por ejemplo, que tengan en el historial, ¿no?, algún antecedente familiar que haya de alguna forma suscitado o presentado un cáncer, ¿verdad? Otra de las cosas, especialmente un cáncer testicular, también como antecedente, o un cáncer peniano, ¿sí?, o algo que esté relacionado a la zona genital. Otra de las cosas son pacientes que de repente han sufrido, por ejemplo, o han tenido el antecedente de pequeños de criptorquidia, o han tenido alguna alteración genética como el Klinefelter, ¿está bien? Entonces, son algunos de estos factores de riesgo que podrían de alguna forma aumentarnos a nosotros alguna probabilidad que este paciente pueda presentar el cáncer testicular. Ahora, para fines de simulación, ¿sí?, hay que establecer que va a depender mucho del tipo de cáncer testicular que nosotros estemos enfrentando en el paciente, porque hay comúnmente se ha establecido dos tipos de cáncer testicular, los no seminianos y los seminianos. Entonces, va a depender de ellos para nosotros poder encontrar al momento que hacemos unidad clínica en los exámenes laboratoriales, ¿sí? Entonces, vamos a introducirnos en el caso. Hoy sí no tenemos un paciente, tal como ustedes verán, ¿no?, de carne y hueso, pero tenemos un pequeño peluche que nos va a permitir de alguna forma ingresar en la evaluación, ¿sí? Ahora, para que este paciente haya llegado al consultorio, quiere decir que nos ha referido en la consulta que lleva ya un tiempo, promedio de un mes, 2 meses, que no ha podido venir antes, ¿sí?, por falta de economía, pero que ya presentaba signos y síntomas como, por ejemplo, tiene dolor en la zona testicular, ¿sí?, refiere que tiene pesadez en el testículo izquierdo, se le pronuncia más en esa zona. Es más, al momento de realizarse el autoexamen testicular, porque alguien se lo comentó a algún familiar, ¿sí?, ha sentido pues que en el testículo izquierdo está aumentado de tamaño, ¿no?, comparando con el otro testículo, ¿sí? Otra de las cosas que también ha comenzado ya a agregarse al cuadro es que tiene un dolor en la parte baja, ¿sí?, en la parte baja de la espalda, ¿sí? Y asimismo, mirándose al espejo cuando se estaba haciendo su baño, salió, también vio que de alguna forma había desarrollado las mamas, ¿sí?, cosa que no es común en ellos, ¿verdad? Entonces, todos estos signos y síntomas, ¿sí?, le ha llamado la atención. Además, porque refiere que cuando le hemos hecho las preguntas acerca de antecedentes, tanto personales como familiares, ha referido que tiene antecedentes familiares de un hermano, ¿sí?, que hace muchos años atrás tuvo cáncer testicular. Entonces, todo esto, sumado a la edad del paciente, que estamos con 28 años, nos hace pensar por algunos criterios, tanto de signos, síntomas, el color de la raza del paciente, la edad, nos hace de repente tener como alguna presunción diagnóstica o algún descarte dependiendo del examen físico que nos estemos acercando a ese tema. Pero vamos a empezar con el examen físico, ¿sí? Nosotros nos hemos realizado ya la asepsia y la antisepsia, nos hemos colocado los guantes pertinentes, le hemos pedido al paciente, por favor, que nos permita, ¿sí?, hacerle la evaluación del área genital. Para esto tenemos que mantener un tema sobrio, nada de irnos un poco al morbo, a la sonrisa, porque se puede de alguna forma malinterpretar por el paciente, ¿sí? Es un respeto para ambas partes, porque es una zona íntima, entonces no es muy común, va a haber resistencia de repente de algunos pacientes, algunos no van a querer, por eso vamos a necesitar que de repente esté un personal de enfermería, ¿sí?, acompañándonos. Entonces, pero en este caso,
nos ha permitido que nosotros evaluemos su zona genital. Ahora, para empezar el examen físico de la zona genital, nosotros tenemos que evidenciar primero rasgos de desarrollo secundario. O sea, por ejemplo, si han logrado desarrollar o no las mamas, ¿sí? Si tenemos o no el tema del vello púbico, que normalmente en los hombres es de zona romboidal, ¿sí? Como lo vemos acá, ¿sí? Podemos evidenciarlo. Vemos que las mamas sí han sufrido un cambio, hay desarrollo en las mamas, ¿no? Entonces ya es un signo positivo. Otra de las cosas que vamos a identificar es, por ejemplo, ya directamente el área genital, es el tema de el pene. En el pene es importante que siempre las evaluaciones se realicen con el dedo pulgar y el dedo índice, ¿sí? Es más, podemos en algún momento pedirle al paciente que por favor recoja el prepucio. Entonces el paciente con las dos manitos puede realizarlo, mientras que nosotros vamos evidenciando algunas características. ¿Qué es lo importante del pene en sí? Es ver, por ejemplo, que no haya algún tipo de alteración, ¿no? Protuberancias, ¿verdad? Que de repente nosotros a simple vista veamos que hay alguna laceración o algo que se pueda evidenciar simplemente primero es a la inspección, pero no tocamos a veces mucho, ¿no? Sino primero es a la inspección. Luego de ello ya sí viene la palpación. En la palpación, como les decía, es con dos deditos, ¿sí? Podemos hacer el recojo del prepucio, ¿sí? Del prepucio podemos de alguna forma ayudar, ¿sí? Con los dos deditos. ¿Para qué? Para de alguna forma evidenciar si hay alguna laceración, si hay alguna enfermedad herpética, alguna enfermedad de transmisión sexual, o de repente que podamos evidenciar que en esta pequeña hendidura balano-prepucial de repente se esté de alguna forma haya esto que se llama el esmegma, ¿no? Que es cuando hay una falta de higiene, también se puede formar, ¿sí? Entonces, ¿qué otra de las cosas debemos evidenciar? También debemos evidenciar la vena dorsal del pene. Este es algo que lo debemos también siempre evaluar, ser parte de la evaluación. Otra de las cosas que ya podemos realizar en el examen es hacer una pequeña, o sea, el prepucio hacia abajo, y hacemos una pequeña compresión sin generar tanta molestia al paciente para determinar si el paciente no mencionó, al menos nosotros verificarlo, si por el meato uretral no hay alguna secreción que se evidencia. Sí, de repente sangrado, de repente puede haber alguna secreción gonorreica, o puede haber simplemente alguna afección que el paciente se olvida de contarnos y nosotros podemos evidenciarlo, ¿sí? Entonces, muy bien, esto es con respecto al pene en sí. Son cosas muy particulares que debemos evidenciar. Ahora, nosotros luego podemos decirle al paciente que colabore, ¿sí? Nos permite tener al cuerpo peniano o al pene así en esta posición, ¿no? Incomodando un poquito ahorita al paciente, ¿no? Porque por fin de simulación, y nos vamos a ir a los testículos. En los testículos, siempre los testículos son como unas pequeñas mandarinas, no sé, como podríamos compararlo hasta con los huevitos, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante de ellos? Es también evaluarlo con estos tres dedos principales, dedo medio, dedo pulgar, dedo índice. Para nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, las formas, por ejemplo, si hay simetría o no, la consistencia, ¿sí? Podemos evaluar la consistencia. Otra de las cosas que debemos evaluar es si al momento de la palpación determinar si hay alguna induración, alguna masa localizada, especialmente como si fuera, no sé, un frijol, ¿sí? Algo que nos permita a nosotros detectar que de repente, como en este caso el paciente estamos verificando que el testículo izquierdo es el que presenta el aumento de tamaño, es el que presenta una induración en radio de más o menos de la cara externa, pero hacia el radio 5, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros palpamos y verificamos que hay una induración de paredes irregulares, ¿no? Por lo que tocamos al menos en esta zona. Entonces esas son las cosas que nosotros debemos evidenciar,
¿sí? ¿Qué cambios se han presentado de forma comparativa con el otro testículo? Obviamente que las bolsas escrotales, que son las que recubren, también tenemos que prestarle atención, ¿verdad? Entre si hay alguna laceración, alguna enfermedad de ITS ahí, ¿no? Algo que nosotros de repente podríamos agregar en la historia clínica. Otra de las cosas que debemos evaluar por un tema de cáncer testicular es si hay alguna presentación de adenopatía. La adenopatía podemos hacerlo en el crural, que es que del escroto nos presionamos la piel y nos vamos para ver el anillo externo superficial, y eso al momento de pedirle al paciente que haga la técnica de Valsalva, que es como hacer un pujo, ¿verdad? Algo, más o menos algo similar, si hay alguna hernia, ¿sí? Se va a presentar. Entonces también podríamos evaluarlo. También en la zona de la ingle también debemos evaluar, ¿sí? Para nosotros identificar si hay alguna hernia que también se esté agregando o alguna adenopatía que no lo hayamos de repente evidenciado a simple vista, ¿sí? Estas son algunas de las cosas principales que deberíamos nosotros. Acá hay otra muestra, por ejemplo, ¿no? Como que los testículos siempre deben verse de forma simétrica, ¿sí? Siempre tienen que tener, ¿sí? La forma simétrica. Ninguno de los dos debe estar aumentado de tamaño. Ninguno de los dos debe presentar una pesadez distinta, ¿sí? Entonces, esta es una forma de ver la forma comparativa. Luego ya viene la palpación para nosotros poder identificar, ¿sí? Si hay alguna masa, ¿verdad? Alguna induración. También se puede hacer esto para poder evidenciar la parte más ancha de los testículos y poder igual hacerle registro de palpación, ¿sí? ¿Sí? Entonces es igual acá, ¿sí? Se realiza, ¿sí? Para poder identificarlo. Entonces, otro de los exámenes que también es importante es el tema de la transiluminación. Cuando hay una masa que está desarrollándose, normalmente esto no va a permitir el pase de la luz, lo va a bloquear, porque hay una masa. Pero si todo está dentro de lo normal, nosotros sí vamos a poder evidenciar un traspaso de luz, ¿sí? Como ven acá, por ejemplo, la mandarina, ¿verdad? Si yo lo hago desde abajo, como hay un contenido, no me deja pasar la luz. Pero si no hubiera contenido, la luz se refleja por encima y eso sería un examen negativo, quiere decir que no hay nada en tu contenido. Pero solo si hay contenido, esto va a marcar negatividad, no va a pasar la luz. Entonces es otro de los exámenes accesorios que nosotros podríamos solicitar. Ahora, cuando ya hemos hecho la evaluación del examen físico, ya hemos realizado la unidad clínica entre los signos, los síntomas, ¿no? Los antecedentes que hemos preguntado en consulta, ¿sí? Los signos y síntomas, ¿verdad? Entonces nosotros completamos y le explicamos al paciente que sí, que tendríamos que descartar que de alguna forma el cáncer testicular, por el antecedente familiar que tiene, por la edad, ¿sí? Y además por todo lo que nosotros hemos podido evidenciar. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que enviarles? Serían los exámenes de una ecografía testicular de primer rango, ¿sí? El otro serían los exámenes de sangre, que vamos a pedir la alfa-fetoproteína y la HCG, ¿sí? Son uno de los valores que no va a permitir de alguna forma confirmar el diagnóstico de cáncer testicular y también clasificarlo, porque como lo mencioné al inicio hay dos tipos de cáncer, entonces testicular, los seminianos y los no seminianos. Entonces eso nos podría de alguna forma dar ya especificar ya en qué grupo vamos a incluir al paciente. Otra de las cosas que se suelen solicitar son las radiografías, ¿no? Otras tomografías, ¿sí? De protones, una tomografía computarizada, ¿sí? Un examen de resonancia también se puede solicitar, pero son exámenes que ya secundarios que se pueden de alguna forma complementar, pero a veces hay metástasis o no, también, ¿sí? Entonces, eso sería todo por ahora. Gracias.